Vamos a ver cómo termina la reunión de voto. La realidad que hoy las cosas a esta hora están así. Muy complicadas también en la economía, por eso lo invitamos hoy a José Luis Espert. ¿Qué tal, Espert? Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Primero quiero saber qué piensa, ¿qué tal? Primero quiero saber qué está pensando de toda esta situación que se ha planteado en torno a las cárceles y el COVID y todo lo demás. Yo creo que no hay ningún argumento, por más que sea humanitario, el cuidado de la salud, para dar prisiones domiciliarias a delincuentes, ya sea ladrones o asesinos. Ningún argumento. Se puede establecer en las cárceles un sistema de barbijo, distanciamiento. Hay hoteles a los cuales otros países han recurrido para poner ahí a los presos comunes. Los presos no deben estar mezclados con la pobre gente de trabajo que no puede trabajar porque está encerrada en su casa. No cometamos el disparate como sociedad de que la gente, el comerciante, el industrial, el trabajador, el monotributista se está fundiendo porque está encerrado en su casa para cumplir la cuarentena, y a los delincuentes le damos una domiciliaria. No le pudramos mal la cabeza a la gente, por Dios. Un disparate. Bueno, la verdad que genera una situación de mucha zozobra y mucha Pero no hay que angustia, engañarse, estar ¿no? encerrado Este es el adentro garantismo puesto en la práctica. No hay que ser inocente. Acá Sí, no hay independencia de la justicia. Acá hay avivadas políticas, claramente. No, y también hay una mirada que es mía, no lo compromete usted, pero me parece que hay un efecto dominó del caso Vudú. Si Vudú se pudo ir a casa gozando de muy buena salud, atender a sus 2 bebés, con el argumento de que la señora está sola y no puede salir a hacer la compra, ¿quién le deja a los chicos? Claro. ¿Por qué no va a salir alguien que está preso? En definitiva, me hago cargo de lo que digo, hay una lamentable movida de parte de la justicia de poner en libertad o casi en libertad a delincuentes que deberían estar presos. Bueno, está terminando el mes de abril y empieza mayo, con todo lo que eso significa. Cuentas a pagar, salarios, sueldos para el que es empresario, para el que tiene una pequeña pyme y tiene 2 o 3 personas a su cargo, expensas, alquileres. ¿Hacia dónde vamos? A ver, la cuarentena argentina ha sido de las más exitosas del mundo en términos de bajo contagio y pocas muertes. Ahora, justamente como consecuencia de que nuestra cuarentena ha sido exitosa, y hay que reconocérselo al gobierno claramente, es que Argentina debería salir rápidamente de esa cuarentena, con responsabilidad, con distanciamiento social, con barbijo, con todos los cuidados, pero hay que salir de manera urgente de la cuarentena porque estamos fundiendo con esta cuarentena a la gente de trabajo y a la que da trabajo. El comerciante no vende, el industrial no produce, el asalariado no cobra plenamente su sueldo, el monotributista no factura, el autónomo tampoco. Cuidado que las consecuencias económicas de una cuarentena tan dura es mucho éxito en materia de salud, pero al mismo tiempo la gente de trabajo se está fundiendo. El Estado podrá ayudar un tiempo a que se fundan menos de lo que se fundirían sin la ayuda del Estado, que dicho sea de paso no está llegando todavía. Pero a la larga la única manera de que la gente no se funda, cosa que sí está ocurriendo hoy, es que vuelva a trabajar. Por lo tanto, justamente sobre la base del éxito de esta cuarentena, es que hay que empezar a salir de ella, insisto, con todos los cuidados y responsabilidad del caso, pero no esperemos que esto sea milagroso. O sea, el virus lo vamos a poder matar cuando aparezca la vacuna, que los pronósticos más optimistas hablan de un año. ¿Qué, vamos a estar un año así? Vamos a terminar comiendo todo rebanada de viento, ¿no? Bueno, la verdad es que hay 2 niveles, ¿no? Está el que no tiene para comer en cuanto empiece el próximo mes, porque parece que la mayor parte de las familias argentinas, porque esto es anterior a la pandemia, no aguanta un mes sin que le entre plata fresca. Obvio. Y al mismo tiempo el que tiene un salario, un salario y está en su casa cumpliendo la cuarentena, ya se ha negociado un 30% menos, y el IFE no llega, el ingreso familiar de emergencia no le llega a todo el mundo, el de los 10.000 pesos, y los 150.000 que le van a dar los monotributistas tarda en llegar. ¿Cómo se arranca con mayo? Es la pregunta. No, bueno, repito, no hay una solución mágica con una cuarentena de este tipo para salvar a la gente de trabajo de que se funda. El Estado no va a poder, por más que lo haga, cosa que no está ocurriendo, no va a poder todos los meses estar salvando a todo el millón de empresarios, trabajadores, monotributistas que hay. A la larga esto hay que normalizarlo. Por ejemplo, hay ciudades como Mar del Plata, que creo que han tenido un solo infectado o un solo muerto, está completamente cerrada.
¿Cuál es el sentido de que una ciudad como Mar del Plata esté cerrada? Pero nos están diciendo que en cuanto se abra, se complica. Porque no, bueno, acá, pero por supuesto, a ver, riesgos se van a correr, tenemos sí. 57 casos ya en la 31, ¿eh? Pero tenemos 57 con responsabilidad, casos en la 31. También, pero Buenos Aires y Capital Federal es otra cosa. Estamos hablando de lugares donde a lo largo de los 40 días de cuarentena prácticamente no ha habido infectados ni muertos. Chubut, una provincia que está cerrada con un infectado, un muerto creo fue. Uno solo en 40 días. Bueno, podemos hacer una cuarentena muy responsable, abriendo en aquellos lugares en los cuales hay una clara evidencia de que no hay riesgo de contagio. Aún así, yo no estoy diciendo que vayamos un viva la pepa, digo, usemos un poco la cabeza. En ciudades donde no hay contagiados, en provincias donde no hay contagiados, hay que empezar a liberar con todos los cuidados del caso, porque este es un virus muy maldito, pero hay que empezar a abrir la cuarentena, porque le repito, cuidado que los daños económicos en un país que ya venía muy lastimado, porque no es que Argentina cuando aparece la pandemia era Suiza, que dicho sea de paso, la presidenta de Suiza ha decidido enfrentar el problema con la gente trabajando con todo cuidado. Argentina venía de 2 años de recesión, 10 de no crecer. O sea, económicamente la Argentina recibe la pandemia en una situación muy grave. Por lo tanto, esto de cuarentenar así, sin matices, puede ser muy grave y las consecuencias económicas que a lo mejor no las llegamos a ver hoy, pueden ser serias hacia adelante. El 70% de los argentinos vive en estas comunidades de más de 500.000 habitantes, ni hablar del AMBA, donde se concentra la inmensa mayoría. Y la pregunta es, ¿cómo se sale cuando hay tantos barrios? Todos coincidimos en que estamos asfixiados por esta situación y pensando en el que no come, pero ¿cómo se sale con tantos barrios, con miles y miles de personas hacinadas, sin asistencia sanitaria adecuada, con muchas chances de entrar dentro de un contagio exponencial? A ver, repito, yo estoy hablando de lugares, provincias, municipios, ciudades enteras donde hace rato que no hay contagios o muy poco contagio. Hablo de abrir la cuarentena en esas ciudades con todos los cuidados del caso. Por supuesto que los lugares que usted me comenta no es posible hacerlo, pero dicho sea de paso, supuestamente las cuarentenas, o al menos eso es lo que muestra la experiencia del mundo, se utilizan para testear de manera masiva a la población, para tener claro dónde están los focos de contagio, para que cuando haya que abrir la cuarentena se la abra de manera cuidadosa, para abrir donde no hay posibilidad de contagio o baja chance de contagio. Acá, en lugar de haber testeado a millones de personas, cosa que debería haber ocurrido en 40 días, no hay testeo, son unos decenas. Bueno, el gobierno debería darnos explicaciones de por qué no es así. José Luis, ¿cuántos respiradores tenemos? ¿No? ¿Qué se trajo en esos aviones con tanta fanfarria que eran héroes similares a San Martín? O sea, acá falta mucha claridad de parte del gobierno en lo que está haciendo durante la cuarentena. Hasta ahora, fíjense que la solución para el gobierno con nosotros ha sido fácil. Encerró a toda la gente de trabajo a ver qué pasa. Pero mientras tanto, ¿qué se hizo en esos 40 días en materia de salud? Particularmente lo que es testear, lo que es tener respiradores. Muy poco, o no lo sabemos. José Luis, pasó el IFE 1, los créditos a tasa cero, seguramente venga un IFE 2. Se va a ir muchísimo dinero. ¿Cuáles son las consecuencias del después de esa inversión o ese gasto, como quiera llamarlo? A ver, lo que hay que hacer en una cuarentena es salir al salvataje del sector privado urgente porque la gente se funde. El comerciante no vende, el industrial no produce, el asalariado no cobra su sueldo. Acá hay monotributistas y autónomos que no han facturado nada en estos 40 días. O sea, la gente tiende a fundirse, por lo tanto, alguna ayuda del Estado tiene que haber. Ahora, no hay solución a la gente de laburo que no sea volver a trabajar. O sea, usted no va a poder estar todos los meses del Estado imprimiendo billetitos para que la gente logre pagar algún gasto. Porque a la larga, cuidado, repito, a la larga, esta emisión monetaria va a tener un aumento en el nivel de precios, va a generar un aumento en la pobreza y usted va a tener que volver a pensar en gastar plata para atender a los planes sociales para la gente que quedó en la pobreza por el salto en el nivel de precios. Por eso digo, hay que salir de manera inteligente de esta cuarentena porque no hay solución con esta cuarentena al drama económico que empieza a vivir la gente. Ahí estamos pensando en una cosa y usted me va a ayudar a pensarla. De esta situación salimos
demandando tener un Estado mucho más poderoso y potente o demandando, tomando conciencia de lo que significa el sector privado como productor de alimentos, de insumos, de una gran cantidad de cosas que necesitamos. ¿Quién va a depender más de quién a la salida paulatina de esta situación? Yo creo que la complicación que ya tenemos en materia económica, afortunadamente la cuarentena ha sido exitosa en términos de salud, por eso hay que salir, insisto, de la cuarentena de manera responsable, pero el drama económico que estamos empezando a vivir y que se va a agravar con el paso de los meses, va a dar lugar para que se den las dos discusiones. ¿Más Estado o menos Estado? Yo personalmente creo que si el Estado presente no fuera una mentira como la que realmente fue, el Estado no tenía necesidad de pensar en un impuesto a los ricos para tener algo de plata para atender la urgencia. Porque con todo lo que se recauda de impuestos en Argentina, que es una enormidad, la gente que está en blanco en Argentina trabaja 7 meses solo para pagar impuestos de 12 que tiene el año, prácticamente es un esclavo impositivo. Con esa montaña de recaudación que Argentina tiene, el Estado debería haber estado pero recontra holgado para importar millones de test, para importar muchos respiradores, para tener, afortunadamente no es el caso, pero para tener más camas todavía para terapia intensiva. O sea, si el Estado hubiera estado realmente presente en lo que tiene que estar presente, que es actuar en una emergencia como es una pandemia, realmente eso hubiera ocurrido. Ahora no lo tenemos. Yo creo que no hay alternativa a tener un Estado que cobre impuestos razonables para que la gente disfrute el fruto de su esfuerzo. Ahora admito que se va a dar el espacio para las dos discusiones. Menos Estado, donde yo estaría, o más Estado, como por ejemplo el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que ahora, cree... menos Estado es más producción privada que pueda pagar los impuestos, llegado el caso. Bueno, a ver... Porque la verdad que si el Estado se queda sin impuestos, tiene que seguir dándole a la Exactamente. maquinita. Porque si no pagamos los impuestos... Y bueno. Recién veíamos este problema con el geriátrico trucho, los jubilados. A ver, el jubilado es una persona que trabajó toda la vida y aportó. Por lo tanto, al jubilado hay que cuidarlo y mucho, pero para cuidarlo al jubilado, que cobra de los impuestos al trabajo que pagan los trabajadores, que paga la persona que está activa, hay que cuidar como oro el trabajo, porque con el trabajo se cobran impuestos y con los impuestos, entre otras cosas, se pagan las jubilaciones de las personas que ya trabajaron. Por lo tanto, cuidar al trabajador, cuidar los empleos, cuidar a las empresas y a los comercios, al revés de que como que el presidente, que es una chicana, es justamente cuidar a los impuestos y cuidar la parte de los impuestos que va a los jubilados, por ejemplo. Ahora, José Luis, recién vos hablabas de, y lo hablaba también Mónica, el hecho de la ayuda que da el Estado y esto de imprimir billetes, la famosa maquinita, yendo al bolsillo directamente de la gente. Nos enseñaron siempre, y también por experiencias, que cuando vos imprimís billete, cuando le das a la famosa maquinita, eso lleva a alta inflación. Sí. Pero hay algunos economistas que dicen que no, que eso no va a pasar porque la economía está congelada y que eso es un elemento fundamental para que haya alta inflación. ¿Puede esperar la gente que cuando salgamos de esto haya o no una disparada de la inflación cuando esto en algún momento empiece a caminar la economía? Yo creo que vamos a tener una disparada de la inflación. Aunque la economía y el consumo esté congelado. Exacto. Yo diría, cuanto más tiempo esté congelado el consumo, más chance hay que tengamos un salto en el nivel de precio. O sea, el salto en el nivel de precio, el salto en los precios, en la inflación, va a ser peor cuanto más parada esté la economía. Al revés de lo que se piensa. Porque si vos empezás a abrir la cuarentena, que la gente vuelva de poco a trabajar con cuidado, barbijo, distanciamiento, va a haber demanda de pesos para pagar mínimamente esas transacciones. Mientras la gente esté encerrada en su casa sin poder ir a trabajar, todos esos pesos a la larga se van a terminar quemando con más precios. Por eso digo, en fin, he hecho infinidad de propuestas al gobierno para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, volvamos rápidamente a trabajar, empecemos a normalizar. Asumamos que el virus va a estar un año acá, hasta que aparezca la vacuna. Esto no es una cuestión de días, es una cuestión que puede demorar un año que aparezca la vacuna. ¿Qué vamos a estar un año encerrados? ¿A dónde van a ir los precios? ¿Cómo va a ser el Estado para pagar su gasto, lo de salud, la preocupación de los asalariados? Bueno, por eso hay que volver urgente a trabajar, de manera responsable, todo lo que quieras, pero no hay otra que volver a trabajar. No hay solución al drama económico de la Argentina dentro de la cuarentena. José Luis Espert, gracias. Por nada, gracias por estar tardes. entre nosotros, ayudarnos a pensar este momento.